Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 2 de la materia de enzimología y procesos fermentativos. El día de hoy les vamos a hablar sobre las enzimas empleadas en los detergentes. Siguiente, por favor. Primero que nada, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son biomoléculas de naturaleza proteica que aceleran la velocidad de reacción hasta alcanzar el equilibrio. Constituyen un tipo de proteínas más numeroso y especializados. Además, estas actúan como catalizadores bioquímicos de reacciones químicas. Siguiente, por favor. La estructura de una enzima generalmente es de forma globular. Se entrelaza y se pliega mediante una o más cadenas polipeptídicas. Pueden estar compuestas desde monómeros de 62 aminoácidos hasta enormes cadenas de alrededor de 2500 aminoácidos. Además, esta enzima se compone de un cofactor que son pequeñas moléculas orgánicas no proteicas de la enzima. Una coenzima, que son pequeñas moléculas orgánicas, y una apoenzima, que es la parte polipeptídica proteica de la enzima. Cabe mencionar también que la apoenzima y el cofactor forman la aloenzima y finalmente también se constituye de un sitio activo, que es la región que contiene los productos encargados de catalizar la reacción. Siguiente. El sitio activo. Entre lo primero que se debe saber acerca del sitio activo es que este es la parte de la enzima en donde se une el sustrato y en el que sucede la acción catalítica. Como se puede observar en la imagen a la izquierda, a medida que la enzima y el sustrato se unen, su interacción provoca un cambio leve en la estructura de la enzima, lo que permite una unión ideal casi como encaje entre la enzima y el sustrato. Esta unión ideal es la que maximiza la capacidad de la enzima para catalizar. Por otro lado, se sabe que las enzimas son proteínas y estas están formadas por aminoácidos. Es por eso que el sitio activo obtiene las propiedades de los aminoácidos que lo conforman. Estos aminoácidos pueden tener cadenas laterales grandes o pequeñas, ácidas o básicas, hidrofílicas o hidrofóbicas, como ya sabemos. Y estas características son las que le dan al sitio activo un comportamiento específico. Los factores que pueden afectar el sitio activo son la temperatura y el pH. Generalmente a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Sin embargo, cuando la temperatura supera los 40 grados centígrados, puede llegar a desnaturalizar las enzimas. Lo mismo sucede con el pH. Los valores extremos de pH, es decir, muy ácidos o muy básicos, pueden hacer que la enzima se desnaturalice. Cofactores y coenzimas. Muchas enzimas no funcionan de manera óptima o incluso no funcionan en absoluto, a menos que estén unidas a otras moléculas auxiliares no proteicas conocidas como cofactores. Estos pueden unirse temporalmente a la enzima a través de enlaces iónicos o de hidrógeno, o permanentemente mediante enlaces covalentes más fuertes. Entre los cofactores comunes están los iones como el hierro y el magnesio. Un ejemplo, la ADN polimerasa necesita iones de magnesio para funcionar. Las coenzimas son un subconjunto de cofactores que son moléculas orgánicas. La fuente más común de coenzimas son las vitaminas de la dieta. Algunas vitaminas son precursores de coenzimas y otras actúan directamente como coenzimas. Por ejemplo, la vitamina C es una coenzima de varias enzimas que participan en la construcción de la proteína llamada colágeno. Siguiente. La función de los detergentes es la eliminación de las manchas de los alimentos, suciedades clásicas como la sangre, grasas, arcillas y proteínas animales y vegetales. En 1913 se incorporó por primera vez las enzimas a los detergentes mediante el uso de la proteasa pancreática. Esto fue incorporado y patentado por Otto Rahn. En 1914 se comercializó por primera vez el primer detergente enzimático, el cual era de uso moderado ya que se extraía de la propia glándula.
En 1960 y 1950 surgieron las primeras proteasas a partir de una bacteria o proteasas bacterianas, en la cual se ocupó la bacteria Bacillus licheniformis. En 1970 ocasionó una asma alérgica, la cual debido al uso de productos en polvo, la solución fue generarlos de forma granulada. Las moléculas de detergentes poseen una cola hidrófoba y una cabeza hidrofílica y poseen un grupo de sulfonato de sodio. La naturaleza química de las principales enzimas empleadas en los detergentes. Las principales enzimas son la lipasa y las amilasas. Las proteasas. Las proteasas son enzimas que rompen los enlaces peptídicos de las proteínas utilizando una molécula de agua, o sea, mediante hidrólisis. Es por eso que se las clasifica como enzimas hidrolasas. Estas enzimas se encuentran presentes en todos los seres vivos y participan tanto en la hidrólisis de proteínas no deseadas, así como en la regulación de diferentes procesos fisiológicos. Las proteasas pueden clasificarse según su estructura tridimensional y según el orden de los residuos catalíticos de la cadena peptídica. Algunas de sus clasificaciones son las serinas peptidasas, treonina peptidasas, cisteína peptidasas, entre otras. Las proteasas que se utilizan al realizar detergentes son producidas principalmente por Bacillus licheniformes o Bacillus amylolequifaciens y también por Aspergillus flavus, mediante un proceso de fermentación. Muchas de las veces estas cepas bacterianas se modifican genéticamente en el laboratorio para incrementar su capacidad. El mecanismo de acción de las proteasas. Este consiste en la hidrólisis de un enlace peptídico utilizando como molécula nucleófila a los aminoácidos serina, cisteína y treonina, como se puede observar en el paso 2 de la imagen, o también a una molécula de agua, la cual ataca el grupo carbonilo del enlace peptídico de la proteína, y en este caso utilizando aspartato, glutamato y metalión, como se ve en el paso 1. En otras palabras, estas enzimas hidrolizan la unión entre el carboxilo de un aminoácido y el grupo alfa-amino del siguiente aminoácido dentro de la proteína. Las proteasas pueden encargarse de romper enlaces peptídicos específicos, denominándose proteosis limitada, o pueden encargarse de romper un péptido completo de aminoácidos, denominándose en este caso proteosis ilimitada. Las proteasas en los detergentes. Por todo lo que acabo de decir, es que los detergentes comerciales tienen como ingrediente la enzima proteasa, ya que la acción de esta enzima modifica químicamente las manchas mediante hidrólisis, como acabamos de ver, lo que tiene como resultado la degradación de manchas de las proteínas como la sangre, huevo, entre otras. Las lipasas. Las lipasas son enzimas que catalizan la hidrólisis de los enlaces éster presentes en los acilgliceroles. Se encuentran en microorganismos, plantas y animales, y además las lipasas son enzimas solubles en agua. Un dato interesante en la producción de las lipasas influyen diferentes factores, como la concentración de fuente de carbono y de nitrógeno, el pH, la temperatura y la concentración. Siguiente. Esta gráfica representa la ecuación general de la hidrólisis de triglicéridos catalizada por una lipasa, dando productos como ácidos grasos, mono y diacilglicéridos y glicerol. Siguiente. Las lipasas en los detergentes eliminan las manchas que contienen sustancias lipídicas procedentes de grasas, aceites alimenticios y cosméticos. Siguiente. El mecanismo de acción de las lipasas. Las lipasas necesitan de un ambiente formado por una fase acuosa y otra lipídica, el cual es un fenómeno que se conoce como activación interfacial. El mecanismo que utilizan estas enzimas consta de una serie de pasos.
La serina del sitio activo se activa por despronotación, para lo cual se necesitan a los otros dos aminoácidos en el centro activo, los cuales son la histidina y el aspartato. El grupo hidroxilo de la serina lleva a cabo un ataque nucleofílico sobre el grupo carbonilo de sustrato, formando un intermediario acil-enzima. La presencia de una cavidad oxoniónica contribuye a la estabilización de la distribución de cargas y a la reducción del estado basal de energía del intermediario tetraédrico. Por último, el paso de la desacilación está controlado por la electronegatividad de las moléculas que se hallan en la interfase. Un nucleófilo, lo que es la molécula de agua, o un monoglicérido, por ejemplo, ataca la enzima acilada dando lugar a la liberación del producto y a la regeneración del sitio activo. Siguiente. Otra enzima que se presenta en los detergentes son las amilasas. Estas enzimas son glucolíticas que hidrolizan enlaces éter glucosídicos de las cadenas de los polisacáridos de las sustancias almácenas. Existen básicamente tres tipos de amilasas. La amilasa alfa, que esta enzima hidroliza los enlaces 1,4 carbonitados de forma aleatoria, dando lugar a la mezcla de dextrinas, maltosas y glucosas. Además está presente en el tubo digestivo de los animales. Otra de ellas es la beta-amilasa. La beta-amilasa también es sintetizada por bacterias, hongos y plantas. Actúa desde el extremo no reductor de la cadena, catalizando la hidrólisis del segundo enlace alfa 1,4, rompiendo dos unidades de glucosa a la vez. Y las gamma-amilasa, además de romper el último enlace alfa 1,4 glucosídico en el extremo no reductor de la cadena amilosa y amilopeptina, libera glucosa. También puede romper enlaces glucosídicos alfa 1,6. A diferencia de las otras amilasas, esta forma es más eficaz en medios ácidos. Siguiente. Ya. También estas enzimas de igual forma realiza hidrólisis glucosídicos en azúcares simples. Los enlaces glucosídicos del alfa 1,4 de los polisacáridos son separados por moléculas de maltosa, partiendo del extremo no reductor de la cadena. Esto quiere decir que se da entre el C1 y el C4 de dos glucosas contiguas. En un polímero como el almidón, este proceso se da porque atrae un protón para romper estos enlaces, que es el alfa 1,4. Ya. También los enlaces alfa 1,6 no son hidrolizados por esta acción de la beta-amilasa. Entonces, la beta-amilasa no necesita de un activador para actuar. Esto quiere decir que es menos estable el calor. Ya, siguiente. La beta-amilasa también está presente, se podría decir, abundantemente en plantas, bacterias, hongos y levaduras. Esta enzima de igual forma actúa con extremos no reductores de la amilosa, amilopectina o glucógeno. Muchos microorganismos también producen amilosa para degradar el almidón extracelular. Los tejidos animales no contienen de esta beta-amilasa, ¿ya? Aunque pueden estar presentes en microorganismos como saprófitos del tracto gastrointestinal. Un ejemplo de esto podría ser las termitas, que ellas sí pueden degradar la celulosa como es la madera, porque poseen de esta beta-amilosa. Ya, siguiente. Ya, las amilasas empleadas en detergentes. La alfa-amilasa son eficientes en la degradación de cadenas amilasas, mejorando la eliminación de las partículas de polvo y tierra que quedan en los tejidos debido a los polímeros de almidón. Es así que la acción de la amilasa durante el lavado no elimina más del 25% de las manchas específicas al ser absorbidas por el sustrato, siendo principal efecto de tipo residual, de modo que continúan durante el secado. Como ya lo había mencionado, las amilasas eliminan manchas que tienen base de almidón, como por ejemplo purés, papillas, pastas o chocolate. Siguiente.
Los detergentes que utilizan enzimas es la marca Deja, la cual posee los 4 tipos de enzimas principales, los 3 antes ya explicados, y se adiciona la celulasa, la cual no va dirigido a reducir las manchas, sino más bien va a limpiar el tejido de las prendas. Deja tiene 9 detergentes, 5 de ellos son sólidos y 4 líquidos, de los cuales 7 ocupan enzimas y 2 de ellos no los ocupan. No ocupan las enzimas debido a que las prendas delicadas no deben de estar en contacto con estas. Los productos sin enzimas son menos efectivos para eliminar las manchas, y estos detergentes son más efectivos cuando poseen un lavado de 30 a 40 grados centígrados. El siguiente. Hemos citado las siguientes bibliografías. Muchas gracias.